Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, me ha tocado compartir con ustedes el tema de la oración, la traición y los juicios de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a leer el capítulo 18 completo, son 40 versículos, y los voy a llevar a ver, como dicen por ahí, el bosque, y no me voy a detener, o no nos vamos a detener a ver cada árbol que hay en el bosque, ¿sí? Déjenme decirles que la oración es un medio de gracia que el Señor nos ha dejado para que en los tiempos de sufrimiento podamos estar fortalecidos y en comunión íntima con Él. Desafortunadamente a veces es muy olvidada este medio de gracia. Ahora déjenme darles un pequeño y simple y sencillo ejemplo de lo que vamos a ver. Es muy doloroso, mis amados hermanos, que cuando alguien que amamos nos traiciona, habla cosas de nosotros a espaldas nuestras, haciendo que otra gente a nuestro alrededor tengan mala opinión de nosotros. Y más doloroso es que en base a esas cosas o falsedades que pueda hablar una persona de nosotros, tengamos un problema legal. Amados, esto no nos debe de llevar a nosotros a odiar a esa persona. Como hijos de Dios, nuestro deber es perdonar, no dejarnos llevar por el odio. Ahora sí, por favor, acompáñenme, mis amados hermanos, al Evangelio de Juan, capítulo 18. Cuando lo tengan, me dan un amén y lo vamos a leer. Yo lo leo, ustedes me siguen con su vista. Y la palabra del Señor dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año.
Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguía Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído y ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Déjenme hacer una pequeña oración. Padre, te alabo y te bendigo, Señor. Te damos gracias que en tu infinita gracia y misericordia nos hayas traído este día hoy, Señor, y celebramos tu día, Padre. Señor, permíteme ahora, Señor, el poder predicar, Señor bendito, este texto, Padre, que acabamos de leer, sin ir más allá, Señor, sino lo que tú quieres que nosotros sepamos, Señor, hoy.
Llénanos de palabras sabias, pon un corazón entendido en mis hermanos, una mente, Padre, que entienda, Señor bendito, para ser bendecidos por tu palabra, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Bueno, este capítulo comienza con las palabras, dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos. ¿De dónde salió el Señor Jesucristo con sus discípulos? Del aposento alto, donde habían celebrado la cena. Él había lavado los pies de sus discípulos, había orado por ellos, y salieron hacia el huerto. ¿Qué huerto? El huerto de los olivos y el huerto de Getsemaní. Y dice que para que salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón, mis amados hermanos, era un arroyo que salía por un lado del templo, donde se sacrificaban los animalitos. Y este arroyo estaba siempre en esas fechas lleno de sangre, o sea, con sangre y quizá un poco de mal olor por la sangre que se echaba a perder. Y vemos algo simbólico aquí, mis amados. El Señor iba a ser sacrificado, su sangre iba a ser derramada, y quizá la tierra iba a ser bañada con la sangre del Señor. Pero las palabras de despedida de nuestro Señor comenzaron desde el capítulo 13 hasta el capítulo 14. El Señor, una vez más, se les recuerda, ya no hizo milagros, ya no hablaba públicamente, solamente a sus discípulos. Ya no hizo milagros el Señor. Había llegado la hora para que nuestro Señor Jesucristo glorificara a su Padre Celestial. En Mateo capítulo 26, versículo 42, habla de una copa. Aquí Juan, en el capítulo 17, versículo 1, habla de la hora. ¿A qué se refería el Señor? Bueno, a la hora de comenzar los sufrimientos y de que se materializara, mis amados hermanos, la redención nuestra con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Él iba a sufrir, mis amados hermanos, hasta que pronunciara aquellas benditas palabras en la cruz del Calvario, diciendo, consumado es. Entonces, este capítulo 18, mis amados hermanos, Juan nos da un detalle muy exacto de las cosas que iban a suceder. Era uno de los que estaban ahí presenciando todo aquello. Los demás discípulos, al momento de aprenderlo, habían huido. Solo él, Juan, el escritor de este evangelio, y Pedro seguían a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo no entró al huerto huyendo de sus dolores o de sus sufrimientos, sino entró al huerto, mis amados hermanos, a fortalecerse en oración para cada una de las cosas que le iban a sobrevenir. Él estaba en constante comunión con su Padre. Él, como dice la palabra de Dios en Mateo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera.
Él oraba a su Padre diciendo: mi alma está muy triste hasta la muerte. 3 veces oró de esta manera nuestro Señor. En uno de los evangelios dice que Él se arrodilló. En otro de los evangelios dice que Él se postró con rostro a tierra para orar al Señor. Mis amados hermanos, esto nos deja ver con cuánta vehemencia y súplica nuestro Señor Jesucristo oraba al Padre para recibir fuerzas, consolación, fortaleza de su Padre. Lucas nos dice que oraba tan intensamente que era su sudor como gotas grandes de sangre que caían a la tierra. Amados hermanos, no debemos pensar por ningún momento que nuestro Señor Jesucristo tenía miedo. Al contemplar la cruz y su muerte allí. Mis amados hermanos, Él como hombre sufrió los dolores de nuestros aborrecibles pecados. Él estaba plenamente consciente que sería víctima sacrificial. Él era el Cordero Pascual. Él es nuestro Cordero Pascual. Santo, puro y sin mancha. Nunca llegaremos nosotros a comprender, mis amados hermanos, en su totalidad la súplica y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque nunca ha habido ni nunca habrá otra muerte semejante. Cristo, mis amados hermanos, no solamente cargó nuestras culpas, sino que también el castigo que usted y yo merecíamos justamente por nuestros aborrecibles pecados. Miren, mis amados hermanos, la mayoría de sus discípulos afrontaron los sufrimientos que nuestro Señor Jesucristo padeció por sus escogidos. Pero ellos no murieron, mis amados hermanos, por los pecados de nosotros. Fue nuestro Señor Jesucristo quien gustó la muerte, dice Hebreos capítulo 2, versículo 9. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para hacer la voluntad del Padre. Él es el único que conoce el poder y la inmensa sabiduría de Dios. No hay nadie más. Por eso Él se sujetó a su voluntad en amor y para la gloria de su nombre. Hermanos, no hay otro medio para salvación. Amigo, que quizá estés aquí, no hay otro medio para salvación. Aquellos que puedan estar viendo, no hay otro medio para encontrar salvación. No hay otro medio para alcanzar perdón. Solo Jesucristo es el camino para todos aquellos que quieran escapar de la condenación eterna. Judas, el traidor, también sabía que Jesús se retiraba al huerto. Muchas veces Él estuvo ahí con Él. Quizá dormía al lado de los otros discípulos y al lado del Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo también sabía que Judas llegaría allí con los discípulos a apresarlo.
Miren, mis amados hermanos, si nuestro Señor Jesucristo hubiese querido escapar junto con sus discípulos para guardarse de todos esos sufrimientos, lo hubiese hecho. Él tenía el poder, Él es Dios. Él ya lo había hecho en otras ocasiones. Cuando estaba reunido en el templo, quisieron apresarlo, Él pasó por en medio de ellos sin que se dieran cuenta. Pero Él cumplió perfectamente el plan hecho desde la eternidad. Y esto nos deja ver, mis amados hermanos, que Jesucristo voluntariamente dio su vida por nosotros. Nadie lo obligó. Nuestro Señor fue arrestado como un vil malhechor, como si fuera un criminal, alguien sumamente peligroso, quizá un revolucionario como lo fue el hombre que decidieron soltar. Soldados, alguaciles, los policías del templo, los principales sacerdotes y fariseos fueron al huerto con armas, con palos y antorchas. Toda esta turba, mis amados hermanos, que se reunieron ahí, fue para llevar a cabo el plan, no de ellos, sino el plan orquestado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo desde la eternidad. Ellos pensaron que quizás habían cumplido su propósito de deshacerse de aquel que odiaban a muerte. Pero no fue así. No había ninguna necesidad de tanta gente, mis amados, para arrestar a nuestro Señor, porque Él se entregó voluntariamente a Él. De otro modo, sin la voluntad del Padre, ni siquiera con todo el ejército romano hubiesen podido atraparlo. Él es el Dios Todopoderoso. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 55, dice esto: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Estas palabras, mis amados hermanos, de Jesús indicaban que Él era inocente de todas las acusaciones formuladas en su contra. Si Él hubiese cometido un verdadero delito, lo hubiesen podido atrapar cuando Él estaba enseñando en las sinagogas o en el templo. Esto es como un reproche que Él les hace a aquella turba que venían contra Él, sacerdotes y líderes religiosos, para que vieran su vergonzosa calumnia que tenían sobre de Él. Y Lucas concluye con estas palabras del Señor, dice en Lucas 22, 53, dice: mas esta es vuestra hora. Una vez más, en otras palabras, ellos se sentían victoriosos por haber logrado, según ellos, el arresto de Jesús. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis?
Esto nos deja ver, mis amados hermanos, la omnisciencia de Cristo. Nos deja ver su deidad. ¿A quién buscáis? Como que si Él se hubiese escondido de ellos. En ningún momento nuestro Señor se escondió. En lugar de eso, mis amados hermanos, Él se adelantó con valentía. Hombres, hermanos, Jesús es el supremo ejemplo, y esto nos lo están enseñando los sábados cuando nos reunimos aquí, de la masculinidad bíblica. Él nunca huyó de los peligros, siempre los afrontó con valor. Mis amados hermanos, Cristo era el comandante de estos eventos. Cristo defendió a los suyos en esos momentos y también lo sigue haciendo hoy por cada uno de ustedes y de mí. ¿Por qué? Porque le pertenecemos. No fueron los judíos, ni tampoco los romanos, sino que Cristo era quien tenía la voz de mando y estaba en control de todos los eventos relacionados con su muerte. No hay autoridad, sino la que es dada por Él. Cristo, mis amados, era inocente de toda acusación. Un verdadero malhechor corre, huye, miente, engaña para librarse de sus delitos. ¿No se acuerdan del huerto del Edén? Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, después de que cometieron el pecado de desobediencia al Padre, ¿no huyeron? ¿No se escondieron de Dios? Ellos se escondieron para evitar su culpa. Y déjame hacerte un comentario. Fíjate que fue en un huerto donde comenzó la transgresión, en el huerto del Edén. Fue también en un huerto, en el de Getsemaní, donde comenzó a materializarse nuestra redención. Y también, mis amados hermanos, será en un huerto celestial donde estaremos para siempre viviendo con nuestro Padre, con nuestro Cristo. Gloria al Señor. Estaremos con ellos para siempre. Los que buscaban a Jesucristo, al preguntarle al Señor, ¿a quién buscáis? Tu Señor, ellos respondieron, a Jesús Nazareno buscamos. Él contestó, yo soy el nombre eterno de Dios, el autoexistente. Pero dice que estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Hermanos, aquí vemos como un hombre que vivió 3 años de su vida al lado del creador de la vida, del soberano de la tierra, aún así
lo traicionó. Judas, mis amados hermanos, vivió al lado del Dios Todopoderoso. Aprendió de Él, de cómo se debe vivir para agradar al Padre. Pero aún así lo traicionó. ¿Qué nos deja ver esto, mis amados? Que nuestro corazón es muchas veces rebelde, es pecador, que tenemos que tener cuidado, mis amados, con él. ¿Cómo puede ser posible, dirá usted y yo, que un hombre que estuvo alrededor del Creador de la vida lo haya traicionado? ¿Cómo es posible? Dirá usted. Nuestro corazón, mis amados hermanos, es muy traicionero. Debemos de tener cuidado con él. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Cada uno de nosotros aquí, en este lugar, sabemos cómo está el corazón delante de Dios, pero gracias a Él que tiene misericordia, cuando nosotros lo reconocemos, venimos y nos postramos delante de su presencia y le pedimos perdón por todo lo que hayamos hecho mal delante de Él. Juan no habla del beso de Judas a Cristo, como lo hace Mateo y Lucas, porque ya no le cuenta como uno de ellos, sino como uno de los enemigos de Cristo. Por eso Juan ya no lo vuelve a mencionar en el resto del Evangelio. Ahora, cuando Cristo dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra todos los que estaban ahí, que preguntaban por él. Miren, mis amados hermanos, si Cristo hubiese sido un hombre común, hubiese actuado como un hombre común, no hubiera pasado esto de que hayan caído aquellos a tierra. Cristo estaba hablando en ese momento como el Dios Todopoderoso. No hay absolutamente nadie que pueda estar de pie delante de Dios y que a su voz se mantenga firme. Todos absolutamente caeremos, unos postrados en adoración y otros para perdición. Con esto Cristo daba prueba de su deidad, y esto era suficiente para que se convencieran que Él era el Mesías, el Dios encarnado. Pero muchas veces, mis amados hermanos, el pecado nubla la vista y endurece el corazón. Nuestro Señor Jesucristo dice aquí que vuelve a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos vuelvan a contestar: a Jesús Nazareno. Y Él vuelve a responder: os he dicho que yo soy. De esta manera volvemos a ver que Jesucristo se entregó voluntariamente, conforme al plan determinado por Dios. Vemos que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a aquel siervo del sumo sacerdote llamado Malco.
Jesús lo reprendió e hizo el último milagro y le volvió a colocar la oreja a aquel. Por ese detalle, mis amados, les voy a decir así, por ese detalle, quizá vamos a especular, por ese detalle se podría haber derrumbado el plan, pero Dios estaba en control, Cristo estaba en control de todos los sucesos que pasarían. Por eso Él lo reprende o le llama la atención a Pedro y le dijo que volviera su espada a la vaina. Y como tocábamos en la lectura, en Mateo 28, 26, 53, Jesús dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mis amados, Jesucristo estaba listo para entregar o para entregarse en manos de pecadores. Nuestro Señor estaba en pleno control de todo lo que sucedía esa noche. Por eso dijo a continuación, pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos. Los apóstoles, mis amados hermanos, no fueron arrestados. Jesús cumplió aquellas palabras cuando Él dijo que el asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas. Y el lobo las devora. Él dijo, deja ir a estos. ¿Para qué? Para que sus apóstoles no fueran juzgados y condenados con Él. Mis amados hermanos, Jesús les dio libertad física en esos momentos a sus discípulos, pero llegaría el día en que les daría libertad espiritual al obedecer el Evangelio. El plan de Dios era que ellos quedarían libres y sobrevivieran para que el Evangelio se pudiese predicar por todas las naciones. Nada que pueda hacer el hombre podrá frustrar los planes de Dios. Cristo se sometió a la voluntad de su Padre. Por eso dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Cristo, mis amados, se mantuvo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo comenzaba a beber la copa de los sufrimientos que su Padre le había dado para que cumpliese el plan de redención. Cristo no necesitaba la ayuda de ningún hombre, solo la de su Padre y el poder del Espíritu Santo. Arrestaron a Jesús y lo llevaron a Anás, comenzando así aquel juicio o aquellos juicios ilegales e injustos en contra de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que lo llevaron primero a Anás. Anás no era el sumo sacerdote, pero sí era un hombre que tenía mucha influencia en Israel, con los judíos, con los principales. Aparte de eso, era el suegro de Caifás. Jesús, más bien él odiaba a Jesús porque varias veces él lo reprendió cuando hacía negocios en su templo, en el templo de Dios. Él era el que vendía en sumas estratosféricas, si puedo decir de esta manera, las víctimas para los holocaustos. Él era el que cambiaba las divisas o la casa de monedas, por decir así, del dinero que llevaban para comprar las víctimas también.
Por eso él odiaba a Jesús. Mis amados, nuestro Señor Jesucristo fue sometido a 6 juicios. Unos dicen que 7 y otros se van más al extremo, dicen que fueron 10. Pero fueron 6 juicios. 3 juicios religiosos y 3 juicios civiles o penales. Injustos todos ellos, porque era una burla para la verdadera justicia. Aquí en Estados Unidos, la quinta enmienda dice que todo aquel que es apresado por X delito es inocente hasta que no se le compruebe lo contrario. Con Cristo no se hizo eso. Con Cristo ya todo estaba tramado para que Él recibiera el castigo. Jesús, mis amados hermanos, antes de su primer juicio ya había sido condenado. Anás y Caifás eran uno en sus malvados propósitos. A ellos les movía la ambición y el interés, y Jesús lo sabía. Mis amados hermanos, cualquier persona que ha aprendido o que ha emprendido el camino del mal, buscará eliminar a todo aquel que lo incrimine. Y esto pasó con los juicios de nuestro Señor Jesucristo. Fue Caifás quien hirió que solo un hombre muriera por el pueblo. Ya todo había sido decidido para que Cristo muriera. Pero no eran los planes de estos hombres corruptos, sino el plan de Dios cumpliéndose perfectamente. Jesús ya les había dicho a los discípulos que era necesario ir a Jerusalén a sufrir y ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas para ser azotado y muerto. Y esto se estaba cumpliendo ya. El apóstol Juan nos relata también la negación de Pedro, la oración, la traición de Judas y los juicios de Jesucristo con un solo evento, porque sucedieron en un lapso corto de tiempo, uno tras otro. Y nos da detalladamente el orden de estos eventos. Pedro negó 3 veces a Jesús, como él lo había profetizado. Pedro lloró amargamente por haber traicionado a quien más amaba y se arrepintió y buscó el perdón del Señor. Caso contrario fue Judas, que sintió un remordimiento y se suicidó, se ahorcó, cumpliéndose la palabra inspirada por el Espíritu Santo allá en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10, que dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza según el mundo produce muerte. ¿Han visto, mis amados hermanos, cuánta gente se suicida? Es tanto quizá el orgullo que tiene esta gente, que piensan que solamente ellos sufren eso. Nuestro Señor Jesucristo sufrió mucho más peor que lo que usted y yo pudiésemos pasar. Y Él se mantuvo firme. Pedro fue perdonado por Jesús. Judas se condenó solo para que se cumpliese la palabra de Dios.
de que solamente perdería al hijo de perdición. Hermanos, el amor de Cristo es tan inmensamente grande y perdonador. Él conoce nuestra personalidad. Miren, mis amados hermanos, déjenme si puedo decirlo así. Él no se fija en nuestros fracasos, sino en nuestra lealtad y amor hacia Él. Miren, mis amados hermanos, Él no se fija en nuestras caídas, sino en nuestro carácter que está siendo formado para alcanzar su bondad, a pesar de que muchas veces seamos vencidos. Él nos ayuda a seguir perseverando. Ahora, llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Miren la hipocresía de esta gente. Ellos no entraron ahí al pretorio. ¿Por qué? Porque querían conservarse limpios para poder celebrar la Pascua. La religión o la religiosidad y la verdad juntamente, esto no es así. En esa casa, estaba ahí en el pretorio, era la casa oficial de Pilato. El Sanedrín había acusado a Cristo de hacerse igual a Dios, lo que ellos consideraban una blasfemia, porque así Cristo se igualaba como Dios. Y para ellos era blasfemia. Ellos querían darle muerte legalmente. Ellos querían hacer lo que hizo Pilatos, querían lavarse las manos para no ser responsables por algo que les era prohibido, dar muerte a alguien. Podemos ver varias razones para hacer que Pilato condenara a Cristo a muerte. Mucha gente estaba en aquel lugar. Mucha gente había oído, había escuchado de lo que Jesucristo había hecho, sanado y bendecido a la gente. Y no querían que se formara un alboroto porque el gobierno romano era muy estricto en esto. También ellos querían que la humillación hacia nuestro Señor se aumentara al ser crucificado. Así ellos se hacían menos responsables de la muerte de un hombre bueno que había ayudado a muchos. Al entregar, mis amados hermanos, a Jesús a los romanos para ser crucificado, sus conciencias no les molestaba, les importaba a ellos más su propia reputación con el pueblo. Nuestro Señor fue llevado como cordero al matadero. Pilato no encontró ningún delito cuando preguntó a Cristo. Dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Mis amados hermanos, nunca ha habido y nunca habrá un cuadro más horrendo de la corrupción del corazón humano. Los principales líderes y sacerdotes del pueblo habían bajado hasta el abismo de la malicia, del odio,
de la envidia y de la hipocresía. Era un fanatismo ciego. Estos principales sacerdotes y líderes, mis amados hermanos, actuaron peor que lo que dice Judas, versículo 10, como animales irracionales. Gritaron no a este, sino a Barrabás. Mis amados hermanos, los líderes de este mundo siguen diciendo lo mismo. No queremos a Cristo, no queremos a Dios, saquémoslo de aquí, Él nos estorba. No queremos saber nada de Él. No queremos a Cristo, no queremos la verdad. Han escogido la mentira. En Hechos capítulo 3, versículo 14, y ya estoy terminando. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Mis amados, Cristo llevó nuestra maldición al Él hacerse maldición por nosotros. Cristo soportó con paciencia esas copas de sufrimiento que el Padre le había dado a beber. Voluntariamente se sujetó en obediencia al Padre hasta la muerte, para que tú y yo fuésemos hoy declarados justos, y también todos aquellos que vengan en arrepentimiento y crean en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Meditemos por unos breves momentos, mis amados. ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? ¿Cómo estamos delante de Él? Él es nuestra prioridad. Verdaderamente estamos en Él. Si no es así hoy es el día que Dios creó para comenzar una vez más en Él. Dios nos bendiga, hermanos. Bien, hermanos, qué determinación que ha habido en Cristo. Ya vemos que por eso, para salvar, nadie podía salvar sino solo Él. No se le encomendó el trabajo a ningún ángel ni a ningún hombre. Imagínese usted ante esa situación, usted y yo hubiéramos fallado. Si Adán falló estando en un huerto donde todo era precioso, bello, favorable, y él, cuando es tentado con una mentira que iba en su propio bien, Eva es engañada y él también por su propia esposa. Si él cae, el mejor hombre que jamás existió fue Adán. Aparte, el pecado lo corrompió y en él a todos nosotros. Si él falló, ¿quién de ustedes hubiera podido, ni siquiera por su propia vida, lo hubiera podido hacer, menos por toda la humanidad? Pero Cristo, Dios hecho hombre, Él sí fue con decisión, por amor a su Padre y por amor a nosotros, estando en la condición más desfavorable, Él determinó ir a la cruz. Y todos los evangelios lo que apuntan es a su inocencia. Él era inocente, Él era justo. Pero la gente prefiere a un maleante, a un malhechor, a un homicida, que a Dios. Esa es la condición y ese que era su propio pueblo.
Así que, hermanos, cuán privilegiados somos de que a Cristo se le haya encomendado esta labor, el Hijo de Dios se haya hecho hombre y como hombre Él lo logró. Ahí no había posibilidad de falla. No se le encomendó a ningún ángel, a ningún hombre. El Padre se lo encomendó al Hijo y él sabía del Hijo, su amor por Él, por su Padre, su determinación. Era tal que aún en la condición no más favorable, a diferencia de Adán, sino en la más adversa, Él iba a ir hasta el final. Hermanos, esta es la hora, como se compartía, esa copa, esa era la hora de la prueba, era la hora de las tinieblas, era la hora de los hombres. No crean, hermanos, que el mundo ha cambiado. El mundo sigue detestando a Dios, los líderes políticos, los gobernantes siguen detestando a Cristo y lo evidencian, lo manifiestan. Usted sigue en ese mismo tipo de mundo y Satanás todavía está en ese aspecto activo, los hombres, los enemigos de Cristo, pero Cristo también es el mismo. Él ya venció, pero tiene un pueblo que todavía está aquí en el mundo y ese eres tú, si es que eres creyente. Así que también la obra de Cristo, lo que Él hizo, primeramente nos lleva a adorarle a Él, porque de verdad no hay otro como Él. Yo he fallado, si a mí me pusieran aquí, la Biblia sacaría las muchas fallas que yo he tenido cuando debí haber determinado. No, uno puede haber tenido victorias, pero uno sabe que solo Cristo es digno de adoración. Así que, pero ahora déjame también con el ejemplo de Cristo, primero adorarle a Él, pero también recordar que tú estás, si tú eres creyente, eres un discípulo de Cristo y estás en este mundo y nosotros vamos a pasar aquí rechazo, opresión, pero cobra ánimo, cobra fuerza en el Señor. Aunque Satanás ruja y aunque sus seguidores también rujan, nosotros estamos firmes en Cristo. Nunca cederemos, nunca desmayaremos, no porque somos fuertes, sino porque Él nos sostendrá. Les invito a ponerse en pie, hermanos. Y vamos a entonar un himno que nos habla de la lucha que la iglesia ahora, como seguidores de Cristo, enfrenta. Pero no dejemos de mirar a aquel que es nuestro capitán, perfecto, infalible, cuyo amor y obediencia al Padre fue perfecto, sin mancha, y ahora nosotros sigámosle a Él. Va a haber momentos de mucha adversidad, de mucha dificultad, en la vida personal, como iglesia, en el país que vivimos, hermanos. No podemos esperar que los gobiernos sean cada vez más favorables. Usted tiene que abrir los ojos, usted no siga durmiendo. Miren lo que pasa alrededor, aquí, en otros lugares, Satanás y sus huestes, tratando de acallar a la iglesia, cerrar a la iglesia en muchos países, en otros lugares está perseguida. Lo mismo, el mismo Señor dijo, lo que a mí me han hecho también lo querrán hacer con vosotros. Cojamos ánimo, valor con este himno que se titula Castillo fuerte es nuestro Dios.
Él es, su fe es la nuestra y Él nos llevará hasta el fin. Que el Señor les bendiga, que en su corazón siga agradeciendo y adorando a Cristo por quien es Él y lo que hizo, y sea de motivación su ejemplo a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Pueden saludarse.